El estudio de la personalidad es muy importante para conocer la naturaleza humana, de manera que supondríamos que siempre ha ocupado un lugar prominente en la psicología. Sin embargo, durante más de la mitad de la historia de esta disciplina como ciencia, los psicólogos no le prestaron mucha importancia. Su nacimiento tuvo lugar a fines del siglo XIX en Alemania gracias al trabajo de Wilhelm Wundt, y el día de hoy veremos a varios psicólogos que estudiaron la personalidad y lo que aportaron a la psicología. La personalidad según Freud. Para Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer. Planteó que los instintos son los elementos básicos de la personalidad, las fuerzas motivadoras que impulsan y dirigen una conducta. Técnicas usadas para estudiar la personalidad. Estudio de caso. Este método de investigación de Freud no se basa en una observación objetiva, no es sistemático ni controlado, tampoco se puede reproducir ni verificar. Los datos de Freud no son cuantificables, pueden estar incompletos y ser poco precisos. El psicoanálisis tiene tres áreas principales de aplicación, como una teoría de funcionamiento de la mente humana, como un método de tratamiento para problemas psíquicos y como un método de investigación. Esta teoría te tratará de explicar las fuerzas inconscientes que motivan tu comportamiento, es decir, aquellos conflictos internos que podían aparecer durante tu niñez y que te pueden afectar a posteriori. Aportes. Freud postuló la existencia de dos fuertes fuerzas internas en las personas, el impulso erótico Eros y el impulso de muerte Thanatos. Estas fuerzas serían responsables de la conducta. Fase de desarrollo psicosexual. Postuló una teoría donde decía que el desarrollo sexual de las personas comienza desde la lactancia materna. Carl Jung. Jung postula que nacemos con una herencia psicológica y biológica, siendo determinantes de la conducta y las experiencias. Habla de actitudes de la personalidad extrovertido e introvertido, que establecen ciertos parámetros para la formación de nuestra personalidad. La técnica de Jung para estudiar la personalidad es a través de la psicología analítica, para definir una estructura de la psique. También usó la técnica llamada imaginación activa, para profundizar en la exploración de los contenidos del inconsciente. Aportes. Jung creó un nuevo planteamiento al que llamó psicología analítica o profunda. Dividió la psique en tres partes: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El yo son las personas introvertidas y extrovertidas. Estas podían mezclarse con 4 tipos de funciones: reflexivo, sentimental, intuitivo y perceptivo. El inconsciente personal habla de nuestros complejos conscientes e inconscientes, y el inconsciente colectivo habla del arquetipo de la persona, cómo actuamos en distintas circunstancias. El arquetipo de ánima y ánimos son las cosas que nos hace pensar en ser del otro sexo. Y el arquetipo de sombras, que es el lado oscuro de nuestra personalidad. Y por último, el arquetipo de sí mismo. Para Skinner, la personalidad es un patrón o un conjunto de conductas operantes. Para estudiarla, utilizó el aprendizaje asociativo o condicionamiento operante, que se trataba del aumento o disminución de ciertas conductas dependiendo de si sus consecuencias son positivas o negativas, como por ejemplo, dar incentivos a los niños cuando realizan sus tareas. Además de sus cajas de Skinner, donde a través de experimentos pudo describir ciertos patrones de comportamiento. Dentro de sus aportes está el condicionamiento operante, con lo cual se convirtió en el padre del conductismo radical, y los experimentos con las cajas de Skinner para predecir ciertas conductas en animales. El concepto de personalidad para Bandura se ve más desde un punto conductista o experimental. Empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre 3 cosas: ambiente, comportamiento y procesos psicológicos de la persona. También se define como el estudio de procesos cognitivos o del pensamiento.
Técnicas usadas para estudiar la personalidad. Bandura empezó analizando un fenómeno en particular, la agresión a adolescentes. Apareció el determinismo recíproco y el modelamiento, que es la base del aprendizaje de observación. Tenemos el experimento realizado por Bandura para esta teoría de modelamiento llamado el experimento del muñeco bobo. Aportes. Las aportaciones de Bandura han contribuido a la revolución cognitiva que se inició en la década de 1950 como un estudio interdisciplinario entre la mente y sus procesos, con ciencias como la informática, psicología, antropología o lingüística. El impacto de la teoría de aprendizaje social o teoría social cognitiva. Como ya lo mencioné antes, al inicio él comenzó a indagar con profundidad en lo que es el abuso adolescente. A partir de sus trabajos en esta dirección, Bandura configura con el tiempo su famosa teoría del aprendizaje social, cuya idea fundamental es que el aprendizaje siempre debe entenderse teniendo en cuenta el contexto de donde se produce. Definición de la personalidad. Rogers propone la idea de que la personalidad de cada individuo puede analizarse según el modo en el que se acerca o se aleja a un modo de ser y vivir la vida al que él pone la etiqueta de persona plenamente funcional. Las personas plenamente funcionales tienen contacto con el aquí y el ahora, donde sus experiencias subjetivas y sus sentimientos están en continuo proceso de crecimiento y cambio. Técnicas usadas para estudiar la personalidad. Tenemos el autoconcepto, que es la descripción que hace una persona sobre sí misma a través del uso de sus fortalezas y debilidades. Congruencia e incongruencia. Existe un estado de congruencia cuando las experiencias simbolizadas de una persona reflejan todas las experiencias reales. Cuando estas vivencias son negadas, hay una falta de correspondencia entre el yo como es percibido y el yo real. Terapia centrada en el cliente. Rogers usó datos objetivos y medibles sobre las técnicas de intervención más efectivas en la terapia. Aportes. Es principal figura de la psicología humanista. También es uno de los pioneros de la psicoterapia científica. Rogers empezó una línea de psicoterapia científica con su terapia centrada en el cliente. Esto marcó un giro muy significativo en la concepción de la psicoterapia. Definición de la personalidad. Para Maslow, la personalidad tiene dos aspectos fundamentales, que son las necesidades y las experiencias. Técnicas usadas para estudiar la personalidad. La pirámide de Maslow. Es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide consta de 5 niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. Necesidades fisiológicas o básicas. Garantiza la supervivencia de las personas. Necesidades de seguridad. Protección contra eventos externos ambientales que pueden dañar la integridad física de las personas. Necesidades sociales. Desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto e intimidad. Necesidad de estima, respeto por nosotros mismos y por los demás. Necesidad de autorrealización, experiencia cumbre donde el individuo puede sacar su mayor potencial creativo hacia el logro de sus metas. Aportes. Sentó las bases del humanismo y sus posturas han sido aplicadas a diferentes ámbitos de la psicología clínica, educacional y organizacional. Pirámide de las necesidades. Maslow apunta a una percepción subjetiva y única de la realidad por parte del individuo, presentando una visión optimista y positiva de la naturaleza humana. Raymond Cattell. Definición de la personalidad. La meta que perseguía Cattell con su estudio de la personalidad era predecir cómo se comportará un individuo frente a una situación de estímulo dada. Así pues, su teoría de la personalidad no se originó en un entorno clínico. Los rasgos de la personalidad, según Cattell, fueron los rasgos comunes y rasgos únicos, los rasgos de la capacidad, el temperamento y los dinámicos, rasgos superficiales y rasgos fuente, rasgos de constitución y rasgos moldeados por el entorno. Las técnicas usadas para estudiar la personalidad fueron registros de vida, también conocidos como datos V, cuestionarios, conocidos como datos C, pruebas de la personalidad, conocidos como datos P, y prueba de los 16 factores de la personalidad. Los aportes de Cattell fue que fue un pionero en el uso del análisis multivariado que permitió a los investigadores observar a los individuos en su conjunto y examinar aspectos del comportamiento humano que no podían investigarse en un laboratorio.
También Cattell es conocido por sus 16 factores de la personalidad, donde luego desarrolló el cuestionario 16PF. George Kelly. Definición de la personalidad. Cada quien crea una serie de constructos cognitivos acerca del ambiente. Interpretamos y organizamos los hechos y las relaciones sociales de nuestra vida en forma de un sistema o patrón. Las técnicas usadas para estudiar la personalidad fueron las siguientes: el corolario de la construcción, la individualidad, la organización, la dicotomía, la elección, el rango, la experiencia, la modulación, la fragmentación, la comunalidad y la sociabilidad. Los aportes que nos dio Kelly fueron que aplicó el constructivismo interdisciplinar a la psicología, fue un pionero de las teorías cognitivas del acercamiento a la personalidad y es el creador de la teoría de los constructos personales. Milon define la personalidad como un patrón de características psicológicas profundamente arraigadas que se expresa de forma automática en casi todas las áreas de la actividad psicológica. Es decir, la personalidad es un patrón de características que configura la constelación completa de la persona. Técnicas usadas para estudiar la personalidad. La utilización de una perspectiva teórica integradora. La personalidad engloba varios ámbitos que interactúan entre sí. Por consiguiente, cualquier teoría de la personalidad debe ser construida de forma tan integradora como el propio constructo de la personalidad. Normalidad y patología. La personalidad normal y la patológica comparten los mismos principios y mecanismos de desarrollo. Son esencialmente las mismas en cuanto a los rasgos básicos que las componen. La diferencia fundamental es que las personalidades normales son más flexibles cuando se adaptan a un entorno, mientras que las personalidades con trastornos muestran conductas mucho más rígidas y muy poco adaptativas. Incorporación de los principios de la teoría de la evolución. Los principios explicativos que emplea Milon son esencialmente los mismos que los de Darwin. Milon los emplea para explicar la estructura y la dinámica de los estilos de la personalidad, el complejo de adaptaciones y estrategias de la ecología evolutiva. La personalidad se concibe entonces como el estilo más o menos distintivo de funcionamiento adaptativo que un miembro de una especie presenta para relacionarse con su ambiente. Aportes de Milon. Inventario Milon de los estilos de la personalidad, MINS. Teoría de la personalidad en la que se integraban los componentes biológicos y la influencia del medio ambiente. Una nueva clasificación de los trastornos de la personalidad. En este caso, su influencia fue decisiva para lo que luego sería el eje 2 del DSM-3. Y por último, la prueba Inventarios Clínicos Multiaxiales de la Personalidad, MCMI 4. Como conclusión tenemos que este autor estudió la personalidad investigando los procesos mentales inconscientes. A pesar de que fuera duramente criticado, él y el conductismo, Skinner dejó un legado indiscutible que sigue vivo a día de hoy. Es así que sus aportaciones siguen siendo aplicadas en la psicología y en otras disciplinas afines. En conclusión tenemos que el aprendizaje social es la manera en la que las personas tienen conocimientos por medio de la socialización o tener algún contacto con el medio exterior. Ahí es donde el sujeto cambia y modifica su conducta. Podemos concluir que la personalidad madura y equilibrada es el resultado del proceso de autorrealización. Esto supone cultivarse, crecer y madurar en armonía. Luego, aunque pueda parecer un proyecto a largo plazo, no es así, significa saber vivir el presente. Concluyendo, cabe destacar que la teoría de Maslow es muy acertada e importante. Las necesidades fisiológicas son las únicas que nacen con el ser humano, las demás van apareciendo a lo largo de nuestra vida. Conclusiones. Sus propuestas han tenido influencia en el diagnóstico clínico y en la psicología de las organizaciones.
y los 16 factores no son independientes entre sí, por lo que no son totalmente distintos. Conclusiones. Él creía que las personas tienen una necesidad fundamental de predecir los acontecimientos que experimentan y lo hacen desarrollando un sistema de construcciones personales que utilizan para poder interpretar nuevos eventos. En conclusión, Milon crea una teoría sobre la personalidad que se basa en la integralidad y en la teoría de la evolución. Esta contrasta con las personalidades normales y con aquellas que poseen alguna patología. Esta nueva idea se usó tanto para el DSM-3 como para el desarrollo de una prueba, inventarios clínicos multexares de la personalidad. Ambos se usan en el diagnóstico y tienen mucha repercusión en varias áreas de la psicología y de la salud mental.